Arratsaldeon, hasiko gara minutu baten barru. Vamos a empezar el webinar en un par de minutos. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak, lehenik eta behin eskerrik asko ekintza honetan parte hartzeagatik eta bereziki eskertu nahi diet gaur gurekin dauden islarioi. Ekintza hau Baskepro elkargoak proiektuaren barruan kokatzen da, ekitzailetza babesteko plataforma hain zuzen ere eta atsegin handiz antolatzen dugu Bilbao Metropoli elkartetik. Decía que con placer organizamos desde Bilbao Metropoli 30 este webinar que se enmarca dentro del trabajo de la red de colegios profesionales de Baskepro elkargoak y concretamente dentro de una iniciativa que ha surgido dentro de este proyecto que es la red de apoyo o la plataforma de apoyo al emprendimiento. Hoy, esta tarde, tenemos con nosotros a tres personas, tres ponentes que van a acercarnos a la disponibilidad, al abanico de posibilidades de financiación que se ofrecen, una pequeña muestra para aquellas personas que, bueno, pues que estéis pensando o que ya estéis en vuestras primeras fases o fases más avanzadas de emprendimiento. Nos acompañan esta tarde Eva Armesto, subdirectora de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya, Javier Santiago, coordinador de SID Capital Vizcaya y Fernando Rodríguez, directo de Day One de CaixaBank. Como decía, ellos son los que brevemente van a explicar qué alternativas de financiación pueden ofrecer desde sus instituciones y organizaciones y a partir de esa presentación, como decía, vamos a abrir un turno de preguntas para que las personas que estáis participando en el webinar les hagáis llegar algunas cuestiones concretas, bien a todos o a alguno o alguna de ellas. Para ello podéis utilizar el chat que hay habilitado en la plataforma de Zoom. Hay un icono en la parte inferior de la pantalla, seguro que a estas alturas todo el mundo ya conoce dónde se ubica y yo misma, después de sus presentaciones, les haré llegar las preguntas que tengáis. Y sin más, le voy a ceder la palabra a la primera de nuestras ponentes, a Eva Armesto. Mesedez Eva, nahi duzunean, zurea da hitza. Buenas tardes. Tenía muchos problemas con el micrófono y no conseguía conectarlo. Gracias, Idoia, y gracias a todas las personas que nos acompañáis ahora en este momento. Nuestro planteamiento es realmente de poder daros información, con lo cual reitero lo que ha dicho Idoia en relación a que, por favor, nos trasladéis todas las preguntas que os parezcan interesantes, porque ahí es donde va a estar realmente el valor de nuestra charla. Cuando no podemos vernos directamente, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando a ciegas. Así que, por favor, con mucha más razón os pedimos que nos trasladéis vuestras preguntas. Bueno, yo quiero empezar diciendo que cuando hablamos de apoyo a la creación de empresas y al desarrollo de proyectos empresariales, hay dos departamentos de la Diputación de Vizcaya que prestan ayudas. Por una parte está el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, que tiene programas de apoyo al autoempleo, de apoyo a la contratación y que fomentan la inserción en el mercado de trabajo de personas jóvenes. Y tienen varios programas en este sentido, con lo cual, en función de cuál sea ese proyecto que podáis tener o esa situación en la que estéis, es posible que sea el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya quien tenga ayudas que sean acordes al proyecto que estáis pudiendo tener en la cabeza.
Yo las ayudas y los programas que conozco mejor son los que lanza el Departamento de Promoción Económica, y el Departamento de Promoción Económica trabaja en colaboración con BEAS y con SID Capital de Vizcaya. De hecho, cuando termine de hablar yo, hablará Javier Santiago, que os va a contar los fondos que tiene SID Capital de Vizcaya, con lo cual, aunque efectivamente son parte del ecosistema que os proponemos para que los proyectos se desarrollen y crezcan, pues es un ámbito en el que yo ahora no voy a entrar y me voy a centrar más en los programas de subvenciones y en el apoyo y los servicios que darles, ¿vale? Entonces, nuestro programa, el que abarca más ámbito, es el de creación de empresas innovadoras, que por cierto es un programa que abre plazo el próximo, mañana, 26 de marzo, abre el plazo, y habitualmente es un programa que en todo caso se lanzan 2 convocatorias al año, o sea que si alguien se preocupa porque el plazo se abre mañana y se cierra el 23 de abril, pues tampoco quiero decir que hay otra convocatoria en el año. Y este programa tiene 4 áreas, 2 de las cuales están muy centradas. Una en el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, que es el área 1, donde lo que se hace es apoyar el desarrollo y definición de proyectos de creación de nueva empresa innovadora o de nueva unidad de negocio, pero esto va más dirigido a empresas, con lo cual, pensando en profesionales, pues estamos hablando del desarrollo y definición de proyectos de creación de nueva empresa innovadora. Tengo que poner el acento en innovadora, porque es lo que vamos buscando. Si no tiene este carácter innovador, pues es posible que sea un proyecto de los que comentaba antes, que se apoyan desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social y Igualdad. Nuestro programa, cuando se quiere desarrollar y definir este proyecto de empresa innovadora, apoya gastos del tipo de realización de estudios e informes, de desarrollo de concepto, de asesoramiento, de protección de la propiedad intelectual, de gastos de viajes y ferias, y se puede llegar a dar una subvención de hasta 60.000 euros. La verdad es que la subvención va a financiar hasta el 80 o hasta el 100% de los gastos que se consideran subvencionables. O sea que desde el punto de vista del grado de financiación, pues es un grado de financiación alto sobre los gastos incurridos, pero cuando valoramos los proyectos, los valoramos en concurrencia competitiva. Esto quiere decir que se valoran y compiten entre los proyectos que recibimos, y uno de los aspectos que tenemos muy en cuenta es el grado de innovación de este proyecto, y otro es el grado de construcción. Hay más factores, pero por lo tanto, como os decía antes, a veces por correr no se llega antes, porque si no hay un grado de construcción adecuado, pues vamos a deciros que no pasan los criterios. Si hay un grado de construcción adecuado, si hay un grado de innovación, pues se dan 2 de las características que tienen mucho peso sobre la valoración. Evidentemente, el decreto dice todos los criterios que se valoran para que sean públicos. En la otra área que el decreto de creación de empresas innovadoras lanza es la de la creación de nueva empresa innovadora. De nuevo estamos hablando de un tipo de gastos concretos, que son los de constitución y lanzamiento de la empresa, los gastos derivados de que haya que alquilar un local de negocio. De nuevo se financian gastos de protección de propiedad intelectual, de certificación, de homologación y gastos de ferias, de asistencia a ferias. Además de estos, este decreto también financia hasta un 30% del capital social que se ponga en la constitución de la empresa desembolsado. Estamos hablando de que es un 30% y hasta 15.000 euros. En este único concepto. Por el resto de los gastos se pueden dar una subvención de hasta 30.000 euros más.
Esta parte, cuando se crea una nueva empresa innovadora, también somos conscientes de que a veces puede faltar o una persona tecnóloga que complete el perfil del equipo promotor o una persona desarrolladora de negocio que complete el perfil del equipo promotor. Entonces, también si se contrata a una persona con uno de estos dos perfiles y efectivamente pues vemos en su currículum que efectivamente es una persona que está contratada y que tiene un currículum que acredita pues esta capacidad de desarrollar negocio o esta capacidad tecnológica, pues también es un concepto que se subvenciona en esta área 2 de creación de empresas innovadoras. También el plazo es el mismo que en el caso anterior, se abre mañana y en esta primera convocatoria el plazo es hasta el 23 de abril. También se hace valorando los proyectos y de nuevo pues temas como el grado de innovación es muy relevante a la hora de valorar el conjunto del proyecto de cara a la competición que tienen que seguir los diferentes países. También hay otro programa que nos financia el diseño, desarrollo y validación de producto mínimo viable en el caso de que haya personas que quieran hacer esta validación en el ámbito de emprendimiento social innovador. Porque pensamos que en muchos casos es un ámbito en el que realmente hay que hacer una prueba antes. Entonces, si hay personas que tienen un proyecto social innovador y quieren hacer ese desarrollo del producto mínimo viable, les apoyamos subvencionando un 100% de los gastos externos en los que incurran hasta un máximo de 3.000 euros porque entendemos que es para hacer pruebas muy rápidas, pero que sí que creemos que es una forma de animar la generación de el surgimiento de nuevas empresas innovadoras que respondan a retos sociales y que por lo tanto también nos ayuden a generar un sistema más justo y más equitativo. El plazo de presentación de solicitudes va a ser todo el mes de junio, se prevé, o sea que hay tiempo para pensar si hay alguna actuación en este año. Y el último comentario que os quería hacer es en cuanto a los servicios, es decir, os había comentado que trabajamos junto con dos sociedades públicas, SID Capital de Vizcaya, que va a hablar enseguida, y BEAS. Entonces, BEAS lo que da son servicios de asesoramiento, ayuda también en el planteamiento del proyecto. Cuando se está planteando podemos contar con BEAS para que conozcan el proyecto y nos den alguna pista. Y también una vez que se ha creado la empresa, no se le deja a la persona promotora que a partir de ahí vaya sola. Bueno, evidentemente puede ir sola, pero pensamos que hay una parte importante que tiene que ver con sentir que tienes situaciones parecidas a las de otras personas, con que hay la red, con que hay aspectos que no me he planteado y de repente cuando creo la empresa me encuentro con que de repente no sé cómo hacer, no sé qué tengo que hacer para presentar mi empresa ante terceras personas. Bueno, pues hay determinadas capacidades que igual no nos planteamos hasta que encontramos esa necesidad, ¿no? Entonces, desde BEAS también se da un programa, un servicio que es de formación, de capacitación en determinados ámbitos de la gestión empresarial y que también está abierto a las personas que están pasando por el programa de creación de empresas. En cualquier caso, nos tenéis a vuestra disposición, tanto en el Departamento de Promoción Económica, que estamos en Obispo Ruta 6, como en BEAS, donde hay muchas personas que están muy acostumbradas a escuchar proyectos y a acompañaros en este proceso. O sea que en Sabino Aranaucho, o ahora tal y como están las cosas, llamando primero antes, que es muy fácil localizar el teléfono de BEAS en la web, pues, y si no os lo doy yo, vamos, no pasa nada, pues yo os animo a que si de verdad tenéis un proyecto empresarial innovador,
o de emprendimiento social e innovador, pues que contactéis con las personas que estamos en el departamento y en BEAS y que os animéis, porque lo de emprender es duro, pero es muy bonito y tiene muchas cosas. Así que si queréis alguna pregunta, pues nos decís, y si no, pues me callo. Los demás también tienen que hablar. Eskerrik asko, Eva. Eskerrik asko por compartir la información técnica de las ayudas y de los caminos disponibles y también por esa mano tendida, ¿no?, a ayudar a esas personas que se están planteando el emprendimiento como parte de su desarrollo profesional. Es francamente grato encontrarse con personas que tienen esa disponibilidad y esa disposición, ¿no?, a ayudar. Bueno, le vamos a ceder ahora la palabra a Javier Santiago, coordinador de Seed Capital, para que nos haga la exposición de la parte que le corresponde. Javier, cuando quieras. Eskerrik asko, Idoia. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como ya me ha hecho la presentación Eva, eskerrik asko, soy coordinador de Seed Capital Vizcaya, que es el fondo de capital riesgo de la Diputación. Depende del Departamento de Promoción Económica y bueno, somos la herramienta fundamental para la financiación de proyectos con una base innovadora importante. Voy a compartir pantalla, una pequeña presentación. Bien. Decirme si se ve bien. Sí, se ve bien, Javier. Vale, perfecto. Pues no sé si se ve toda la pantalla o presentación. Vale, ahora. Bien. Ahora sí. Eso es. Bien, Seed Capital Vizcaya, como os comento, es una gestora de fondos de capital riesgo que depende primordialmente del Departamento de Promoción Económica. Como fondo de capital riesgo contamos fundamentalmente con 3 fondos de inversión, a saber, son el fondo 1, el fondo B y el FACE, que es el fondo de emprendimiento e impacto social. Luego, aparte, en nuestra órbita se encuentran también Seed Capital Micro, que es una sociedad que otorga microfinanciación, y Crowdfunding Vizcaya, que es una PFP, una plataforma de financiación participativa que depende también de la Diputación del Departamento de Promoción Económica en último término. Bien, Seed Capital de Vizcaya, como ya he dicho, lo tenéis aquí escrito, somos una sociedad foral que estamos adscritos al Departamento de Desarrollo Económico y Territorial y bueno, que tenemos como objeto la gestión de diferentes fondos. Y como os he dicho, pues nuestro objeto es la financiación de proyectos innovadores que tengan potencial de escalabilidad, que tengan potencial de creación de empleo y que sean potenciadores para crear ecosistemas innovadores y escalables a nivel financiero dentro del territorio. Nuestro accionariado, aparte de la Diputación, está compuesto por varios socios privados, la mayoría de ellos financieros, como el Santander, Kutxabank, BBVA, Iberdrola, Sabadell, Laboral Kutxa. BEAS también forma parte de nuestro accionariado, Confecop, que es la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Petronor, Banca Popolare Ética y el Corte Inglés. Bueno, como os he dicho, el objeto es invertir en proyectos que pretendan desarrollo de proyectos innovadores, que tengan proyección de futuro, creación de empleo. Esto ya está comentado. Y los fondos que invertimos son básicamente 3. He llegado hasta esta filmina muy rápido porque lo que quiero es centrarme en esta parte. Tenemos el fondo 1, que es el fondo de innovación, que es el destinado a la financiación de proyectos en una fase semilla o fases iniciales. Luego tenemos el fondo B, que es el fondo que utilizamos para invertir en entidades, en compañías que están en una fase de expansión, en una fase de internacionalización o incluso en proyectos que son estratégicos a nivel de territorio. Y luego el FACE, que es el Fondo de Emprendimiento e Impacto Social. En el fondo 1 los tickets van variando a nivel de inversión en los distintos fondos
En el fondo 1 podemos llegar hasta 450.000 euros en combinación entre capital y préstamo. En el fondo B hasta 1 millón y en el FACE solemos hacer hasta 600.000 euros, pero en proyectos que sean especialmente tractores. ¿Cómo trabajamos o qué requisitos tenemos para una empresa, un proyecto o alguien que tiene un proyecto que quiere presentarlo en cualquiera de nuestros fondos? Bien, tenemos unos requisitos mínimos, por una parte a nivel financiero y por otra parte a nivel de proyecto. A nivel de proyecto, lo que buscamos son proyectos que estén centrados en temáticas de índole de biotecnología, nuevas tecnologías, tecnología en general aplicada, digamos, a la industria, IoT, ciberseguridad, etc. Aparte de esto, invertimos en otra serie de más rango de proyectos, aunque este, digamos, sería nuestro foco principal. En el FACE, que es un fondo un poco peculiar respecto de los otros dos, el abanico, al ser un fondo de emprendimiento e impacto social, tenemos un abanico un poco más amplio, marcado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que van desde medio ambiente, ciudades sostenibles, educación, formación, inclusión de personas en riesgo de exclusión, etcétera. Entonces, ahí nos movemos por unos campos diferentes, pero en general en el fondo 1 y en el B vamos más por los temas que os he comentado antes. Fuera parte de eso, tenemos unos requisitos mínimos de 90.000 euros de capital social en ambos fondos, tanto fondo 1 como fondo B. Ahora, mucha gente cuando hablamos de 90.000 euros de capital social les parece excesivo. Muchas veces la gente prefiere no acercarse a nosotros porque piensan que es mucho o no llegan a ese nivel o no están en esa fase. Cuando alguien tiene un proyecto, muchas veces tiene un capital social de 30.000, 40.000 euros que han ido aportando. Llega un momento en el que quieren dar un paso más porque necesitan ese crecimiento. Si ellos o vosotros queréis configurar una ampliación de capital en un proyecto que tenéis y pensáis que las necesidades que tenéis superan una cantidad de unos 150 o algo así y tenéis además capital social, podemos llegar a completar nosotros esa ronda. Es decir, digamos que tenéis un capital social de 30.000 euros y queréis hacer una ronda de 200.000 para ampliar. Evidentemente, nosotros podemos participar en esa ronda porque el capital social al final de la inversión o cuando nosotros vayamos a invertir va a haber superado con creces los 90.000 que tenemos de mínimo. Esto es importante porque hay muchas veces que hay proyectos que prefieren hacer a nosotros pensando que si no tienen 90.000 euros de capital social ya no podemos analizarlos. Si hay un proyecto que tiene pensado hacer una ronda de ampliación de capital, nosotros podemos completar esa ronda. En el fondo 1, los tickets que solemos hacer son de entre 100 y 150.000 en fases preliminares y solemos llegar hasta los 450 proyectos que van avanzando y que van alcanzando hitos. En el fondo B nuestros tickets son mayores porque son empresas que generalmente ya están con una actividad importante, tienen una facturación por encima de los 800.000 euros aproximadamente o 1 millón de euros, tienen EBITDAs positivos y son empresas que están en una fase de expansión de su negocio o en una fase de internacionalización. Ahí los tickets suelen ser a partir de 250.000 euros aproximadamente y hasta 1 millón de euros. Y en el FACE los tickets suelen partir de más abajo que en el fondo 1, pero suelen rondar como mínimo los 60.000 euros y pudiendo llegar hasta los 500.000 euros en diferentes fases. Al año solemos hacer entre todos los fondos unas
10, 12 inversiones, depende del ejercicio, y somos completar entre 1 y 1,5 millones de euros en inversiones. Luego, aparte de estos fondos, tenemos la parte de micro, que en la parte microfinanciación, ahora mismo está el proyecto de Bizkaia Aurrera, el programa Bizkaia Aurrera, en el que se están dando préstamos de hasta 15.000 euros sin avales ni garantías. Y luego la actividad corriente micro, que es la que estaba antes del COVID, son préstamos de hasta 25.000 euros sin avales ni garantías también. En la parte de los fondos, bien, en la parte de los fondos, he reducido la pantalla para verlo ahora y que no me pase los 15 minutos. En la parte de los fondos, podemos invertir tanto en capital como en préstamo participativo. La inversión en capital, pues misma es una inversión en capital, siempre en minoría, y con un calendario de salida de en torno a 7 años, dando prioridad al grupo promotor. Los préstamos participativos en todos los fondos son también sin avales ni garantías, tienen 2 años de carencia y 5 años de amortización, y con un tipo de interés de Euribor más 2,5. La manera de acceder a nosotros es a través de, o bien llamando a nuestro número de teléfono, o a través de nuestra página web, que es esta que veis en la pantalla, en la parte de contacto. Aquí tenéis, está disponible nuestro número de teléfono también, y en la parte de contacto, aquí entráis y hacéis una consulta y nos consultáis. Respondemos a ella en un tiempo muy breve, y tanto podemos responder a la consulta por correo electrónico como por teléfono. Solemos utilizar ambas vías. Nosotros estamos siempre dispuestos a analizar cualquier proyecto. Estamos a vuestra entera disposición para lo que queréis presentarnos. Yo siempre lo que suelo comentar a toda la gente cuando hago alguna presentación es que es preferible que vengáis y que nosotros os podamos analizar brevemente o preliminarmente el proyecto antes de que vosotros penséis que si tenéis encaje o no, porque cada proyecto es diferente. Cada proyecto tiene características que son diferentes del anterior, aunque parezcan que tienen un punto de similaridad, y evidentemente también en un momento es diferente un proyecto en una fase que en otra, y siempre estamos dispuestos a analizarlo todo dentro del marco que tenemos nosotros como de requisitos mínimos. Dicho esto, si tenéis luego cualquier tipo de consulta o de pregunta, estoy a vuestra entera disposición, tanto en el chat como de manera particular, si queréis hacer una consulta o llamar por teléfono a Seed Capital, lo que necesitéis. Muy bien, eskerrik asko, Javier. Otra mano tendida aquí para que podáis contactar con Seed Capital y con Javier Santiago y el resto del equipo. Y por último tenemos a nuestro tercer ponente de hoy, que es Fernando Rodríguez, director de Day One de CaixaBank. Él nos va a ofrecer una visión más bancaria, en este caso, ¿no? de las ayudas que hay disponibles a personas que estén planteándose la alternativa del emprendimiento. Fernando, cuando quieras, te escuchamos. Perdón, parece que hay un problema técnico y no está... Hemos perdido. Lo hemos perdido. Vamos a intentar... Vamos a esperar unos minutos. Sí, no le veía dentro de la lista de panelistas. Bueno, esto ya sabéis que es Murphy y la tecnología. Entre tanto, que sepáis que tenéis disponible el chat de Zoom, como os decíamos, para preguntas que queráis dirigir a nuestros ponentes de esta tarde. Y en caso de que sean consultas, como decíamos, quizá más privadas o más personales, bueno, pues tenéis los datos de contacto que ellos mismos os han facilitado, y que si no podéis pedirnos a través de
de Bilbao Metrópoli 30. No sé si hemos conseguido recuperar a Fernando. Por el momento no. Lo que sí puedo es poner su presentación, pero la había remitido con antelación. Un Vale, segundito. pues si queréis, mientras logramos que se vuelva a conectar, vamos a mostrarla, aunque lógicamente él es quien tiene que explicarla, ¿verdad? Ujú. De todas formas, Idoia, ¿hay alguna pregunta mientras tanto Sí. que pudiésemos ir contestando? Si no, Pues no hemos recibido preguntas en el chat aún. bueno, pues vamos a animar para que hagan, ¿no? Sí, a vuestra disposición. Fernando está volviéndose a conectar, le vemos aquí. Hola, Fernando. Tienes que habilitar tu micro. Ya ¿Ahora? sí, Perfecto, sí. perdona. No, ya sabíamos que era Murphy, que estaba jugándonos una de las suyas. Creo que querías compartir pantalla. Carlos Sí. estaba a punto de hacerlo por ti. Sí, no, Vamos a ver si consigo. ya comparto yo. Perfecto. Vale, Sí, no sé la si vemos. veis ya Muy la bien. presentación. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar y bueno, espero pues transmitir un poco una visión un poco genérica de lo que hacemos y donde creo que quizá podemos aportar para ayudar a las personas pues, que estáis pensando en emprender o que estáis emprendiendo en fases iniciales, ¿no? Entonces, bueno, yo, como comentaba, yo soy Fernando Rodríguez Vergareche, director de Day One en CaixaBank. Day One es la división que creamos hace poquitos años, a finales de 2017, dentro de CaixaBank, precisamente para acercarnos a los emprendedores al mundo de emprendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que todos los emprendedores y las startups tienen una forma de funcionar diferente a las pymes o a las empresas tradicionales, ¿no? Entonces consideramos que es necesario pues, tener un equipo de gente especializada en el mundo tecnológico, en la innovación, que hable el mismo idioma que las empresas tecnológicas y que los emprendedores, ¿no? Y también la forma de financiación, pues muchas veces de los emprendedores cada vez más está más basada en rondas de capital, que dan entrada a nuevos socios y otros mecanismos diferentes a los tradicionales, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? De ser unas personas que seamos capaces de hablar vuestro mismo idioma. Un poco lo que yo quería hoy es hacer una breve presentación sobre cómo financiar una startup con éxito, ¿no? Entiendo que algunos de vosotros tenéis en mente proyectos pues, tecnológicos, innovadores y muchas veces pues, tenéis un capital inicial que vosotros aportáis para dar los primeros pasos, pero seguro que en poco tiempo pensáis en cómo conseguir inversores, ¿no? Cómo obtener nuevos inversores y haciendo lo que se denominan rondas de capital, búsqueda de inversores que aporten financiación. Muchas veces el motivo de la extinción de una startup desde que es su creación, pues muchas veces los fundadores piensan que es pues, que ha habido una mala relación con el resto de socios, no haber elegido al socio adecuado, que han llegado demasiado pronto al mercado cuando todavía el proyecto no es demasiado anterior a que el mercado esté capacitado para absorber un proyecto de ese estilo y cosas similares, ¿no? Pero si nos preguntamos realmente cuál es el principal motivo de extinción de la startup, pues no es ninguno de esos. El motivo real es la liquidez, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que para vuestras empresas, para vuestros proyectos, seguro que tenéis en las fases iniciales un business plan de dónde queréis llegar, qué es lo que queréis desarrollar, los gastos que tenéis, los ingresos que prevéis que vais a tener, los clientes que vais a conseguir, los gastos de empleados, de gastos ajenos a los dos que tenéis. Entonces, tener ese cálculo muy claro y saber cuál es vuestro colchón de liquidez y hasta dónde podéis llegar con la liquidez que tenéis es algo fundamental para saber cuál es vuestro runway, vuestra vida útil del proyecto con el dinero que tenéis en cuenta corriente, ¿no? Entonces, ese cálculo es muy importante y la liquidez es lo que os va a hacer que vuestra empresa pueda seguir viva o que vuestra empresa se extinga, ¿no? Con lo cual, ahí yo lo priorizaría y ese cálculo y esa tesorería, aparte lógicamente de que la idea sea buena y que el proyecto pues traccione, pero es un aspecto fundamental. Otro segundo aspecto también importante es que lógicamente para buscar esos inversores
que aporten ese capital para poder tener una tesorería con la que tú te despreocupes y puedas dedicarte a pensar en el negocio, pues es algo también que dura su tiempo, ¿no? Que tiene su tiempo. La duración media de una ronda de financiación de capital, de equity, es de en torno a 6 a 12 meses. Muchas veces el emprendedor puede creer que tiene un proyecto muy bueno y que se van a pelear por él, pero aunque sea muy bueno, pues siempre los inversores quieren conocer en detalle las tripas del proyecto antes de decidirse a invertir en él, ¿no? Con lo cual, el mínimo es 6-12 meses de plazo. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que tenéis que tener tesorería desde bastante antes y liquidez suficiente desde bastante antes de emprender este proceso de búsqueda de inversores. Es muy importante. Y luego, además, generalmente, pues entiendo que en vuestros proyectos los inicios son duros, probablemente estaréis solos o un equipo muy pequeñito de pocas personas, y hay que tener en cuenta que en esa búsqueda de financiación tiene que haber una persona, generalmente el CEO, el que ha puesto en marcha la compañía, que tiene que dedicar ese tiempo prácticamente en exclusiva a búsqueda de inversión, ¿no? A buscar esos inversores. Con lo cual, no puedes dedicar el tiempo a lo que realmente importante, que sería el trabajo de seguir desarrollando tu negocio, ¿no? Con lo cual ahí se pierde mucho tiempo, y por eso también es importante tener planificado que ese CEO va a tener mucho tiempo que dedicar, de tal manera que hay que ser muy previsor y ir con mucho tiempo de antelación. Pero bueno, hay vida también más allá del capital, ¿no? de los inversores, ¿no? Que es un poco lo que nosotros queremos trasladar. Hay otras vías también de que vosotros, que estáis creando un nuevo proyecto, pues podéis conseguir financiación para precisamente tener esa tesorería que os permita estar un poco más tranquilos y tener un colchón para poder pensar en el proyecto y no tanto en cómo financiarlo. ¿Dónde está todo ese tipo de financiación? Pues no está muy lejos de vosotros, lo tenéis en vuestra propia empresa, ¿no? ¿Cómo? Pues existe también la posibilidad de monetizar los activos que tenéis en vuestra empresa, vuestra propia empresa. ¿Qué tipo de activos? Pues de todo tipo, es decir, en el caso de que estéis desarrollando un proyecto que consista en una patente, pues por ejemplo, que habéis desarrollado un prototipo y lo habéis patentado, pues esa patente que habéis desarrollado tiene un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede monetizar, se puede financiar el valor de esa patente. Lógicamente, en caso de que tengáis un inmovilizado, pues sea una maquinaria que habéis utilizado, o sea ordenadores y demás, pues también eso se puede financiar, ¿no? Por lo cual no os resulta una salida de caja tan drástica en un momento dado, sino que lo vais financiando a lo largo de los meses, ¿no? También los clientes, es decir, si tenéis unos clientes ya cerrados, unas ventas que vais a cobrar dentro de X meses, existe la posibilidad de anticiparos ese cobro, ¿no? Financieramente. Luego también en los momentos iniciales, y más en nuestro territorio foral en Vizcaya y en Euskadi en general, pues tenemos el emprendimiento y la innovación tienen muchas subvenciones y muchas ayudas públicas, ¿no? Como ya se han comentado anteriormente algunas de ellas. Pues también otra alternativa que nosotros ofrecemos es anticipar esas subvenciones. Muchas veces esas subvenciones lo que te dicen es: tú gástate el importe del proyecto o un determinado importe, y cuando me lo justifiques, el organismo público correspondiente te lo pagará, ¿no? Entonces, lógicamente, tienes que tener esa capacidad. Nosotros lo que hacemos es anticipar esas subvenciones, ¿no? Y otro aspecto también importante, las empresas innovadoras, es el tema de las deducciones de I+D, que os voy a pasar a comentar brevemente después os lo comento, pero básicamente lo que hace es que hay una normativa fiscal, que es la norma 64 bis en Vizcaya, que lo que permite es que las empresas que generan deducciones en I+D puedan transferírselas a otras empresas y de esta manera monetizar esas deducciones, ¿no? O sea, es otra herramienta para obtener tesorería. En definitiva, son todo medidas que lo que tratan, por una parte, es de no diluiros en capital. Siempre que entre un inversor ajeno a vosotros en la empresa, le tendréis que ceder un porcentaje de capital, con lo cual la empresa es menos vuestra. Y eso también supone depender más de terceros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y por otro lado, pues también ganar en tiempo, ganar en valor para vosotros de la empresa y ganar en tiempo para poderlo dedicar a desarrollar vuestro proyecto, ¿no? Con lo cual, yo creo que todos estos aspectos que os he comentado son fundamentales a la hora de querer desarrollar un proyecto nuevo. Os comentaba antes el tema de las transferencias de acciones fiscales, mediante el artículo 64 bis en las 3 diputaciones forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Aquí os apunto las normativas.
y el sistema pues es muy sencillo. Vosotros, que seríais la empresa investigadora, tenéis un proyecto que genera unas deducciones fiscales, no os la podéis aplicar porque no tenéis beneficios suficientes para aplicárosla, con lo cual esta normativa lo que permite es que podéis transferir esas deducciones a otras empresas que estén en el lado contrario, es decir, empresas que tengan bases imponibles positivas, pero no tengan deducciones fiscales, con lo cual ellos os compran, podemos decir, esas deducciones fiscales, obtienen la rentabilidad del 20% y vosotros monetizáis esa deducción. Os quitáis la deducción del balance, pero a cambio ganáis tesorería, ganáis financiación adicional, ¿no? Con lo cual es una medida muy interesante que ha introducido la Diputación hace pocos años. Otras posibilidades que nosotros os ofrecemos y os animo a participar son, por ejemplo, los premios Emprendedor 21 que organizamos ya este año, es la 14ª edición. Organizamos desde CaixaBank, Day One, conjuntamente con ENISA. Y bueno, son los premios de referencia de startups en España. Es para empresas que tengan como máximo 3 años de vida y lo que hacen es reconocer en cada comunidad autónoma a los proyectos más innovadores. Con lo cual os animo ahí, en caso de que estéis en la fase de creación reciente de una empresa, pues os animo a que participéis, ¿no? Os adjunto el link de la web por si os interesa información y presentar vuestra candidatura. Además, la otra opción que también tenemos a través de nuestra obra social y os ofrecemos es el programa La Caixa Empleo Joven. Este es un programa de ayudas directas, es decir, una subvención a fondo perdido sin necesidad de reembolso para empresas que contraten personas jóvenes que estén desempleadas y tengan entre 16 y 29 años. Lo que hacemos es subvencionar parte del salario, con lo cual, en definitiva, vosotros, por contratar a personas jóvenes, os supone que sea más un gasto más bajo en cuanto al nivel de pago de salarios para estas personas de 16 y 29 años que estén en paro. Y eso es todo. Tampoco quería abrumaros con información. Os dejo mis datos de contacto. Todos aquellos que tengáis cualquier inquietud, que creéis que os podemos ayudar, ofrecer o orientar sobre parte de los mecanismos que os he comentado anteriormente, pues bueno, os dejo mis datos de contacto y nosotros o alguien de mi equipo, pues encantado de hablar con vosotros y ver un poco las necesidades que tenéis e intentar ayudaros a solventarlas. Para cualquier duda, en contacto y hablamos. Gracias a todos. Muy bien, eskerrik asko, Fernando. Bueno, os voy a pedir que conectéis ahora vuestras cámaras, me refiero a los panelistas, y volver a lanzar la invitación a las personas que están en el público para que nos hagan llegar las preguntas o cuestiones que quieran plantearos. Yo quería preguntaros, bueno, al margen de todos los instrumentos, herramientas, dispositivos y vías de financiación que nos habéis presentado, ¿hay algún consejo en términos de financiación, me refiero, que podríais lanzar a estas personas que están valorando o están en sus primeras fases de emprendimiento? ¿Algún consejo de experiencias que hayáis visto pues, en otras personas? No sé, típicos errores que suelen cometerse a la hora de pedir financiación, calculamos mal, nos quedamos cortos, nos pasamos, tenemos mucho miedo a endeudarnos. No sé, de vuestra experiencia, ¿algún consejo que queráis volcar a este público? Bueno, si Javier. puedo empezar yo lo que diría es que en Vizcaya por lo menos hay un gran programa de subvenciones y ayudas para el emprendizaje. Yo a la gente que se acerca a Seed Capital y que veo que está en una fase muy preliminar respecto de lo que nosotros solemos invertir, lo que les animo es a que se dirijan a BEAS o al departamento y de que se informen de todas las ayudas a las que pueden acceder. Es decir, todo lo que puedan empezar a avanzar en su proyecto, en su empresa, sin necesidad ni de endeudarse ni de recurrir a financiación ajena, es vital. Es una ventaja con la que parten en este territorio respecto de otros. En otros tendrán otras ventajas, pero en este son las que conocemos. Y yo creo que es importante conocerlas e intentar explotarlas al máximo. También les diría que sean cuidadosos a la hora de diseñar su plan de negocio y de saber cuáles son las necesidades financieras reales que van a tener en el medio corto plazo. Por lo menos cada 2 siguientes años tener previsto todas las necesidades financieras que van a tener para no verse
por decirlo de una manera así clara, pillados en un momento dado y que eso, muchos proyectos que hay que tienen una base, digamos, muy interesante, tanto de modelo de negocio como de tecnología, etcétera, muchas veces fallan en la previsión de sus controles de gastos, en un endeudamiento excesivo en la parte preliminar del proyecto, etcétera. Yo diría que un buen plan de negocio y que intenten aprovechar todas las ayudas de las que puedan disponer en las primeras fases. Muy bien. Eskerrik asko, Javier. Uh-huh. Más consejos. Eva. Igual añadiría que efectivamente Fernando ha terminado o a lo largo de su presentación ha dicho que muchas veces las administraciones públicas las ayudas que damos las damos cuando se ha ejecutado el gasto. Entonces, desde ese punto de vista, saber que hay entidades que están dispuestas a apoyar también en ese momento de transición, creo que es importante, porque es cierto que los proyectos se trabajan mucho, sobre todo en fases muy tempranas, desde el apoyo que te pueden dar tus familiares, tus amigos, esa gente cercana que tienes, pero un proyecto y un proyecto sólido precisa contar también con cierto aire y con cierta posibilidad. Y desde ese punto de vista creo que el contar con administraciones públicas, que hoy estamos hablando de la Diputación de Vizcaya como administración pública, pero yo quiero decir en este momento que es la Diputación de Vizcaya, que es el Gobierno vasco, que es la SPRI, que son muchos ayuntamientos. O sea, que en el País Vasco de verdad tenemos una historia de personas emprendedoras y en el País Vasco queremos seguir teniendo una historia de personas emprendedoras y por eso hacemos desde muchas administraciones esta apuesta. Yo tengo que contar la de la Diputación de Vizcaya y tengo que hablar de BEAS y de SID Capital de Vizcaya. Pero hay muchas vías para trabajar el emprendimiento. Y si alguien quiere emprender, que sepa que puede. Y que si llama a una puerta que no es la que tiene que llamar, como nos conocemos las personas que estamos en el ámbito del emprendimiento, le vamos a decir, tu proyecto aquí igual no es donde lo tenemos que acoger, pero vete a tal sitio, habla con tal persona, porque nos conocemos como agentes. Y luego vuelvo a decir lo mismo, que contar con entidades financieras que cuando hay un gap entre el momento que tú tienes que hacer el gasto y el momento en el que vas a recibir la subvención estén dispuestas a apoyar, es también un gran apoyo para el desarrollo y crecimiento de proyectos empresariales y de nuevas empresas. Muy bien. Eskerrik asko, Eva. Y una cosita más, perdonad. Sí. El papel lo aguanta todo. Entonces también voy a coger una cosa que ha dicho Javier Santiago. El plan de negocio hay que hacerlo y lo tiene que hacer cada persona desde su conocimiento, que es la persona promotora la que más tiene que conocer su proyecto. Pero cuando nos enamoramos de un proyecto solemos tender a tener mucha ambición o a ser muy prudentes. Entonces, contrastar esto con alguien que te vaya haciendo de espejo y que te vaya haciendo preguntas permite que tu proyecto pase a ser sensato. Muy, muy buenos consejos. Fernando, ¿quieres añadir algún otro de tu cosecha? Sí, bueno, brevemente estoy de acuerdo tanto con lo que ha dicho Eva como Javier. Pero añadiría el primer paso, el inicial, yo creo que es importante también tener un buen pacto de socios, en el caso de que sean varias personas, porque muchas veces puede dar lugar, es mejor tener las cosas claras desde el primer día, un pacto de socios sencillo, no hay que buscar pactos de socios rebuscados, pero algo sencillo para que nadie se lleve a engaño ni nadie pues quiera tener el mandos cuando no tiene, puede haber lugar a rencillas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro en caso de que sean varios socios. Y luego, pues también lo principal es tener un business plan y una hoja de ruta, es decir, saber hacia dónde te diriges y en caso de esa dirección, pues saber los recursos que necesitas para ello, ¿no? Para poder cumplir la hoja de ruta con escenarios posibles, ¿no? Si en un escenario, hacer una ramificación para saber en un escenario positivo hacia dónde puedes ir, en otro menos positivo pues las derivas que te puedes necesitar y eso pues la verdad es que desde instituciones públicas pues hay un apoyo en esa fase inicial muy importante para poder darle ese impulso inicial y tener esa visión inicial de cómo emprender un negocio nuevo.
Muy bien. Nos han llegado algunas preguntas al chat. Os voy a dirigir la primera de ellas. Dice si se pide un porcentaje de financiación propia por parte del equipo emprendedor. ¿Es necesario tener un porcentaje mínimo? Bueno, en Seed Capital al menos lo que solicitamos es que el equipo esté totalmente, digamos, que tengan todo su tiempo y toda su dedicación plena al proyecto que nos presentan. En ese sentido, por ponerle un número, lo que somos solicitar es que al menos ostenten el 25% del capital social. Es decir, que si el resto son inversores que no están comprometidos todas las horas del día con el proyecto o inversores financieros, nosotros nos conformamos que al menos un 25% esté en manos de los promotores que son socios trabajadores de la empresa y promotores originales de la idea. Estupendo. ¿Algún otro porcentaje mínimo o aportación mínima que se requiera en el caso de...? En el caso de las subvenciones, estamos diciendo que, por ejemplo, cuando se están desarrollando proyectos innovadores se puede llegar a financiar el 100% del proyecto. Entonces, parece que la respuesta es no, pero no es real del todo, porque vuelvo a decir lo mismo. Tú tienes que hacer primero el gasto y luego recibirás la subvención. Por lo tanto, es cierto que hay una aportación financiera que necesitas conseguir de alguna manera. Y si estás hablando ya de una empresa constituida, pues evidentemente las personas promotoras tienen que estar en el capital de la empresa constituida. Pero desde el punto de vista de capital real que pidamos en los dos casos, adicional, quiero decir, estamos pidiendo lo mismo que acaba de decir Javier, es decir, que las personas promotoras estén destinadas a ese proyecto o realmente que ya, si se creó la empresa, estén trabajando en la empresa. Muy bien. Fernando, ¿en vuestro caso? Sí, bueno, en nuestro caso depende mucho del tipo o sea, no hay un café para todos, ¿no? Depende un poco del tipo de proyecto, en qué momento esté, qué necesidades tenga, cuánto hayan aportado ya los socios o cuándo no hayan aportado. Es decir, no, hay proyectos que simplemente por sí mismos pues tienen la capacidad de obtener financiación sin necesidad más, y hay otros pues que se piden otras cosas. Eso hay que estudiarlo y cada proyecto es un mundo. La casuística es prácticamente individual, lógicamente, en vuestro caso. Yo quería señalar, perdona, Idoia, que por ejemplo nosotros en el fondo BI sí que la mayor parte de los proyectos no se da el caso, porque al hablar de proyectos que están con crecimientos grandes, etcétera, hablamos de sociedades ya que, digamos, tienen un track record y igual una base accionarial más amplia, que igual los promotores originales han quedado un poco diluidos. Entonces, también en el fondo B solemos analizar otras casuísticas, pero en general en el fondo 1, que es el fondo más destinado a emprendimiento, sí que lo que pedimos es que los promotores estén con dedicación plena al mismo. Nos hacen otra pregunta, en este caso relacionada con el crowdfunding. Y preguntan si en el caso de que sea de equity, de participación en la empresa, ¿cómo se conjuga con fases posteriores de financiación? ¿Cómo convive? ¿Qué respuesta podríais dar a esa compatibilidad entre crowdfunding inicial y fases posteriores? Lo que para mí es la clave es que la plataforma de crowdfunding que se use tenga el voto de todos los inversores sindicado. Es decir, si haces una campaña de crowdfunding en el que participan 100, 200 inversores con microparticipaciones de entre 500 y 1.500 o 2.000 euros, te puedes encontrar con un problema luego a la hora de una junta. Si todos esos votos no están sindicados, entonces, de cara a entradas posteriores de capital por otra parte de entidades o otros socios, eso puede plantear un cap table complicado de analizar. Entonces, desde mi punto de vista, una de las claves es que el voto quede sindicado. Hoy en día prácticamente casi todas las plataformas lo tienen sindicado porque cada vez es más popular y evidentemente al ser una variable que es tan clave en el desarrollo posterior de la empresa, casi todas las plataformas de crowdfunding tienen el voto sindicado. Es que ricasco, Javier. ¿Alguna otra consideración?
Fernando. Sí, bueno, de acuerdo con Javier, es de en el caso de una plataforma de crowdfunding que no esté sindicado el voto, pues puede hacer una junta de accionistas que sea ingobernable, ¿no? Con lo cual eso puede echar para atrás a posibles futuros inversores a participar. Y otro aspecto que también depende de la plataforma de crowdfunding, pero el hecho de que actúes en una plataforma de crowdfunding en cierto modo y hasta cierto punto pues muestra que no has sido capaz por tus propios medios de convencer a inversores directamente, con lo cual eso ya pues de alguna manera hace que tu proyecto, que puede ser que no, y hay proyectos y startups que han participado en proyectos de crowdfunding y luego han sido fantásticos, pero quieras que no, pues significa que no has sido capaz de convencer en un cara a cara a un inversor y has tenido que ir a una plataforma genérica que es un poco la que te haga la venta del proyecto ante el inversor, ¿no? Pero bueno, hay excepciones. Perfecto. Eva, no sé si de este tema quieres plantear. plantear. Bueno, la verdad es que de este saben más ellos, pero bueno, ya que me das la palabra, yo sí que quiero poner de manifiesto que la plataforma de crowdfunding Vizcaya gestiona Seed Capital Vizcaya, por simplificar, cuando se ponen los proyectos para hacer esa ronda de financiación a personas privadas, antes se ha hecho un análisis y se han analizado los proyectos. O sea que también hay un trabajo por detrás y todo el que llega no se pone en la plataforma, pero igual Javier quiere matizar algo. Javier, por alusiones. Sí, nosotros, yo coincido con lo que ha dicho Fernando. Es cierto que muchos proyectos de crowdfunding, nosotros mismos, muchos proyectos que nos llegan cuando vemos que van a crowdfunding, lo vemos un poco flojo, pero sí que es cierto que es una manera de dar visibilidad a un proyecto y muchas veces las plataformas de crowdfunding, levantar una ronda de financiación requiere muchísimo trabajo. Y para proyectos que son muy pequeños y que están empezando, una plataforma de crowdfunding puede aliviar mucha carga de trabajo a los promotores. Entonces, el ponerte en manos de una plataforma de crowdfunding que te ayude a arrancar ese capital semilla que igual de otra manera, evidentemente, igual no has conseguido convencer o no tienes a tu alcance los medios o los inversores adecuados, pues puede ser una manera de arrastrar ese capital inicial que te permita más adelante tener unos KPIs o un pitch más desarrollado y poder acceder a otros inversores. Todo depende del proyecto, hay de todo. Realmente hay para todos los gustos y para todos los sabores. Perfecto. Vamos a formular la última pregunta, si os parece, por ser respetuosos un poco con el tiempo que teníamos previsto para el webinar. Nos dicen de qué manera encaja o puede encajar el modelo cooperativista con estos tipos de financiación que habéis comentado. ¿Qué compatibilidad o incompatibilidad veis? En nuestro caso, desde el punto de vista en los fondos podemos invertir tanto a través de capital como de préstamo participativo. Desde el punto de vista de inversión en capital, no hacemos inversiones en capital en sociedades cooperativas, pues porque va contra la propia naturaleza, ¿no?, de la sociedad cooperativa, y no somos hacer inversiones en capital. No obstante, sí que hacemos inversiones a través de préstamos participativos y de hecho tenemos varias en cartera en cooperativas. En ese sentido, con tal de que el modelo de negocio, digamos, el modelo de negocio tanto a nivel financiero como cualitativo encaje en lo que nosotros buscamos y las proyecciones, etcétera, encajen en nuestros modelos, no debe haber ningún problema. Muy bien. Eva. En el caso de las subvenciones tampoco hay problema. Es decir, lo que estamos buscando es que las empresas o las personas particulares desarrollen su proyecto de negocio y luego ya generarán la sociedad de la forma que consideren más adecuada. No hay problema. Y en nuestro caso tampoco, es decir, nosotros analizamos modelos de negocio, la forma jurídica que tenga la empresa pues tampoco es relevante. Sí, volvemos un poco a lo que comentabas antes, ¿no? De el modelo individualizado prácticamente, de escuchar caso a caso, como quien dice, ¿no? Eso es. Perfecto.
Bueno, pues si os parece vamos a dar por concluido el webinar de esta tarde. Me gustaría agradeceros a los 3 ponentes que nos habéis acompañado y que habéis arrojado luz en ese túnel en que se encuentran seguramente las personas que nos están escuchando ante ese reto y esa aventura del emprendimiento. Creo que bueno, pues vuestra presentación habrá contribuido a animar, a propiciar un pequeño y dulce empujón en esa dirección, ojalá así sea, y también a todas las personas que nos habéis acompañado esta tarde. Esperamos que vuestros proyectos se conviertan en realidad de manera fructífera. Y por lo demás, besterik gabe, eskerrik asko eta hurrengora arte. Ondo segi. Agur. Agur. Eskerrik asko. Hasta luego. Chao.